Sí, de nada. Bueno, entonces, de las actividades que teníamos para el día de hoy, las vamos a pasar el día viernes, por lo que ya comentamos. Así que vamos ahora a nuestra siguiente unidad. En este caso comenzamos ya la unidad de inventarios. Aquí encontrarán la presentación de inventarios para el curso. Ahorita ya la tengo abierta, así que vamos a comenzar hablando un poco de inventarios. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver durante esta unidad de inventarios es desde la definición que se entiende por inventarios, ¿no? Les traigo un poquito la definición que tiene APIX, el impacto económico que tienen estos inventarios y por qué su relevancia para estudiarlas en este curso y para cualquier organización. La proporción de inventarios con respecto a las ventas, que es un indicador de eficiencia operativa en las empresas, motivos para tener esos inventarios, algunas fallas usuales en el manejo de inventarios, costos asociados al inventario, el inventario entre intercompañías, es decir, entre una empresa que tiene a su empresa hija en algún otro país, normalmente se le llamamos intercompañías, entre ellas se intercambian productos, o mejor dicho, se venden productos y tienen sus pros y sus contras, hablaremos un poco de ella, modelos de inventario según la demanda, ¿no? Y esto es tal vez ya la parte numérica de nuestros inventarios, donde sí nos vamos a meter a cálculos y demás, políticas de pedido. Algo clave en los inventarios es saber cuándo pedir y cuánto pedir. Algunos modelos, asumiendo que hay variaciones en la demanda, que son los modelos más usuales para una política de inventario. Ustedes ya lo vieron con los pronósticos, la unidad que acabamos de terminar, como la demanda es común que, o lo más usual es que varíe a lo largo del tiempo, y terminaremos por ahí con los modelos de revisión continua para una demanda y tiempo de entrega variable. Bien, entonces, bueno, esta definición está en inglés. Esta definición que tenemos aquí tanto para la administración de inventarios como de lo que es el inventario, eh, sale de la información de APIX, ¿no? En la certificación justamente que habla sobre producción de inventarios, ¿no? Entonces, primero como definición de inventario, y es el concepto que quiero que tomen de esta clase, es los inventarios son aquellos artículos usados para soportar la producción, soportar algunas actividades como mantenimientos, reparación y suministros para las operaciones, así como eh, garantizar nivel de servicio para los clientes, ¿no? Entonces, los inventarios los vamos a soportar o nos van a ayudar para soportar las producciones, algunas actividades como mantenimientos y reparaciones, y atender o servir a nuestros clientes, ¿no? Y esto último a través de productos terminados y refacciones. La demanda de estos inventarios puede considerarse como dependiente o independiente, y algunas funciones del inventario son hedge, que es contención, inventarios asociados a un tamaño de lote, ¿no? O sea, si un cliente nos exige, más bien si un proveedor nos exige comprar a partir de cierta cantidad, normalmente por ese tipo de situaciones tendremos que guardar cierta cantidad de excedente de inventarios, también por temas de fluctuaciones y temas de transporte, ¿no? Dentro de nuestros eh, inventarios deberemos de garantizar ciertos niveles de inventario por toda la transportación que llevamos. Y
también tendremos inventarios que son parte del servicio o reparación. Entonces, bueno, cumplirán diferentes funciones y estas son las que APIX considera como generales en cualquier organización, ¿no? Motivos por los que podemos tener inventarios. Aquí, bueno, se habla de la administración de inventarios, el inventario de acuerdo a esta bibliografía que tomó APIX, Introducción a los Materiales, octava edición, se habla que representa entre un 20 y 60% de todos los activos de una organización, ¿no? Entonces, digo, 20% no parece tanto, pero hablar de un 60, llegar hasta un 60% de los activos de una organización, consideren, si recuerdan un poquito sus clases de contabilidad, ¿no? Tenían que en toda la parte de activos están tanto las propiedades que pueda tener una empresa, ¿no? Sus equipos con los que fabrica, todos esos son activos que se deprecian y que eran normalmente los activos de más largo plazo, ¿no? Y tenían el activo circulante, que son justamente los inventarios. Entonces, observen cómo, a pesar de que una máquina, una fábrica puede costar millones de dólares, pues el producto tiene millones de piezas y esos millones de piezas pueden equivaler hasta un 60% de los activos, ¿no? De lo que posee una empresa. Entonces, mucho de la importancia de que a las organizaciones les interesa una correcta administración de inventarios tiene que ver porque justamente uno les generan requerimientos de capital elevados, ¿no? Entonces, si queremos vender a ciertas regiones, ciertos países, simplemente por el hecho del el tiempo que toma trasladar las mercancías, si ustedes lo están viendo hoy en día, productos electrónicos que se fabrican en otros países, traerlos a México, pues en algún momento llegaron a caer en agotados los meses de pandemia, porque justamente los inventarios pues no se tenían los niveles suficientes, vivíamos en un justo a tiempo, y entonces el no tener el suficiente inventario pues nos implicó algunos temas de insatisfacción de clientes, ¿no? Pero por otro lado, si tienes mucho inventario, la empresa ve recortada su liquidez y lo que podría estar invirtiendo en otras cosas como desarrollos de nuevos productos, como introducción de esos productos que están desarrollando, mejores campañas de marketing para absorber más venta, pues no podrían tener recursos porque justo los tienen enfocado en los inventarios, ¿no? Por otro lado, los inventarios son importantes para una organización porque tienen un costo asociado simplemente por mantenerlo. Aquí lo mencionan como carrying cost. Quiero que se queden con los conceptos en inglés porque es muy común en pues, cualquier organización, ¿no? Más las transnacionales, que usen los términos en inglés por lo mismo de que estas certificaciones de APIX pues, se estudian en inglés y normalmente es el lenguaje usado en las empresas que, digamos, tienen las mejores prácticas, ¿no? Entonces, carrying cost es costo de mantener ese inventario, ¿no? De tenerlo en nuestros almacenes. Otro es el costo simplemente de tener el almacén, que almacene esas piezas, el personal asociado a resguardar esos inventarios, desde los montacarguistas que lo mueven, la gente de piso que lo cuenta y hasta la misma seguridad que podríamos contratar para cuidar de nuestros inventarios, ¿no? Y algunos otros gastos. Entonces, el inventario, aparte de ser un activo, implica costos, ¿no? Y otra situación que se puede dar en los inventarios y por lo cual es importante una correcta administración es porque el producto se puede echar a perder, volver obsoleto, ¿no? Entonces ustedes lo tienen claro por la gran mayoría de los artículos de tecnología que consumen. Un celular que hoy en día es la novedad, en 3 años, pues bueno, cuesta lo de un celular de clase media tal vez, rango medio, y bueno, los de rango medio ya son muy baratitos,
y los últimos, los más baratos normalmente se vuelven obsoletos tal vez en un año, ¿no? Pero bueno, estamos, y sobre todo estos sectores ven mucho el tema de obsolescencia, ¿no? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, Apple, si no vende el iPhone 8, ¿no? Los que le queden en stock, pues casi que seguro se irán ya, pues si no a destrucción, pues sí los buscarán reciclar, reutilizar algunos materiales, ¿no? Aplicar logística inversa, pero ya no se obtuvo el beneficio que se esperaba con la venta de esos iPhones producidos, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta, chicos. Todo bien, profe. ¿Ok? Bueno, entonces, ya hablamos de una definición de inventarios, una clasificación general que se tiene y se asume en cualquier organización, se habla de inventarios de acuerdo a su nivel de procesamiento por materias primas, producto en proceso, producto terminado y de acuerdo a la definición de APIX, aquí podemos tener incluso eh, inventarios de refacciones, ¿no? Porque esos soportan, por ejemplo, los mantenimientos que no vemos normalmente en las materias primas, ¿no? Las materias primas nos queda claro, por ejemplo, en estas imágenes, si hablamos de Ben Jerry's, una empresa de helados, ¿no? Su producto terminado es justamente el helado con el barquillo y que se le entrega así, ¿no? O bien estos vasos de helado, ¿no? Pero, ¿qué hay hacia atrás? Bueno, pues están las materias primas de las que se fabrica ese helado, que pueden ser avellanas, leche, las frutas, ¿no? Si es de fresa, pues las fresas para ese helado de fresa. Y el producto en proceso es justo el producto que tenemos en procesamiento desde las materias primas, o sea, una vez que empieza el proceso de fabricación, tenemos que se le aporta en cada parte del proceso un valor agregado, ¿no? Entonces, en este caso de Ben Jerry's, tal vez el primer paso sea licuar las frutas, ¿no? Entonces, pues, lo primero que harían es tener un semi terminado, un producto en proceso que sea el licuado sabor tal, ¿no? Luego, una siguiente etapa donde integran la leche a ese licuado. Tienen más inventario en proceso, pero ahí el valor que tenía la materia prima en bruto contra el licuado y luego contra el licuado más la leche. Por el simple hecho de que se van procesando, que se le asigna un trabajo, cada etapa avanzada en el proceso, el inventario vale más, ¿no? Entonces, por eso, lo que hablábamos al inicio del semestre en la estrategia y los entornos de manufactura que define APIX, ¿no? Hay organizaciones que se irán por un MTO, un Make to Order, que quiere decir se van a esperar hasta que les llegue el pedido del cliente para empezar a procesar las materias primas eh, y generar un producto terminado, porque el producto terminado vale más que una materia prima, ¿no? Entonces, eh, implica capital invertido y una empresa en algún momento, si se puede dar ese lujo porque el mercado se lo permite, ¿no? Entonces buscará un esquema make to order. Habrá otros que tengan que tener un esquema make to stock. Entonces, el producto terminado estará listo al momento de que el cliente lo pida. Casi siempre los productos de consumo masivo, como estos helados, como los refrescos, como shampoos, estarán buscando un make to stock porque el cliente no va a esperar este, a que su demanda sea satisfecha. Si no lo consigue con uno, buscará en otra tienda o buscará con otro fabricante. ¿Vale? ¿Alguien puede darme un ejemplo de productos de consumo masivo que tengan este esquema Make to Stock? ¿Podrían ser muebles, profe? Algunos sí. Digo, ya hablamos que hay empresas que tienen el otro esquema, Make to Order. ¿No? También hay Make to Stock. ¿Cómo qué empresa maneja el Make to Stock? Creo que es IKEA, ¿no?
IKEA. Pero IKEA que no tiene modelos personalizados. Algunos y No. otros nada más ya como son estándares y ya para que tú los hagas. Ajá. En ese caso, sí, si lo tienen ya fabricado y simplemente tú levantas el teléfono, generas tu pedido y en ese momento te lo mandan, sí, sería un microstock, ¿no? Pero en ese caso, IKEA pues, carga con inventario de producto terminado y, o sea, por un lado, ofrece un mejor servicio porque tendrá más rapidez al momento de la entrega, pero por otro lado, mantiene inventarios de muebles que se pueden, por un lado, volver obsoletos y por otro lado, pues no le permite tener a veces liquidez para ciertos otros proyectos. Ok, profe. Y digo, estos de consumo masivo son los que casi con los que van a ¿Pueden, estar más familiarizados, ¿no? pueden ser autos? Los autos, sí, sí, los autos normalmente tú los ves en la agencia y pues ya ahí los tienen listos para la venta. Casos más fáciles, su marcatextos, su pluma, su lápiz, ¿no? Esos productos, pues los producen por montones, todos son iguales prácticamente, ¿no? No hay mucha variación entre uno y otro. Y bueno, simplemente vas a la papelería y ya está. Y es más, de hecho, el que guarda aparte de esos inventarios es la papelería, el Office Max o cualquier empresa de estas que tenga el inventario listo para que cuando tú vayas y hagas un pedido, pues lo tomas y listo, ¿no? Ok. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Se entiende esta clasificación de materias primas, WIP o producto en proceso y producto terminado? Yo tenía una pregunta sobre, o sea, si en este tipo de clasificaciones entrarían los inventarios de herramientas o, sí, bueno, herramientas básicamente. O esos entran dentro de otra clasificación que no son inventarios. Sí, pues las herramientas entrarían dentro del soporte a los mantenimientos normalmente, ¿no? Entonces, sí, esa es otra clasificación. No está aquí en la presentación, pero por la definición que nos daba Pix, ¿no? También hay soporte, actividades de soporte como mantenimiento y reparaciones. Ok, vale. ¿Sí? Entonces, sí tendríamos estas tres más una clasificación extra, que es la de refacciones, ¿no? Inventarios de refacciones o herramientas. ¿Sí? Digo, ya que tocas ese inventario, o sea, normalmente no son inventarios que traduces directamente en venta, ¿no? O sea, pensemos que para una máquina dentro de una fábrica es un motor eléctrico por si falla la máquina y seguramente ese motor no te va a generar ninguna venta, porque no es a lo que se dedica la empresa a vender motores eléctricos, ¿no? Pero más bien el riesgo está en que si no tienes ese motor eléctrico y digamos que es un elemento que puede llegar a fallar, tal vez tenga una línea de producción, ¿no? Entonces, cuestan capital de trabajo para la empresa, es capital detenido que la empresa no puede asignar para otros proyectos, pero que si en algún momento le falla, se va a quedar sin posibilidad de producir y muy posiblemente esos paros de línea le van a costar más por la pérdida de venta en productos terminados que no se van a generar durante el tiempo de paro de la máquina. Bien, entonces pasamos ahora al impacto económico y digo, ya dijimos que es dinero, pero solamente para que lo veamos en proporción, ¿no? Y esto es parte de la bibliografía de Namias, ¿no? El libro que les compartí. Esto es información de 2007, ¿no? Seguramente la proporción ha cambiado, los montos en dólares sí, pero no sé si alcancen a leer lo que hice acá abajo, figura 4-1. Sí, se alcanza a ver, profe. Sí, gracias. Entonces, este es el inventario o el nivel de inversión total en inventario que tenía Estados Unidos en 2007.
¿no? Aquí estamos hablando de, son billones de dólares prácticamente, ¿no? 1.5 billones de dólares son 472.454, 353. Todo esto suma 1.5 billones de dólares, ¿no? Y podemos ver que 1.5 billones de dólares, si lo traducimos a pesos mexicanos, es por 2, son como 3, son como 30 billones de pesos, ¿no? El presupuesto anual de gastos del gobierno en México, ¿alguien puede buscarlo en este momento en internet? ¿Cuál fue el presupuesto de gastos de México para 2022? Según dice 88.250.250. No, 88.250.3 millones de pesos. 88.250 millones de pesos. El presupuesto Sí. de egresos, Ok, de egresos, perdón. Déjame buscar otra vez. por favor. Sí, creo que estabas bien, solo que tenía un 7 billones antes, ¿no? Ajá. Sí. Sí, confirmo. Entonces, ¿cuánto es? 7.088.250.3 Correcto. millones. Sí, ese número sí ya me hace sentido. Sí, Normalmente son billones, ¿no? Hace, que eran 3 años que lo tratamos en la casa, eran como 2.5 billones de pesos. Fíjense, ahora son 7. ¿Qué? 7.8. ¿Cuánto dijeron? Sí, 7.8. 7.8. Gracias. ¿No? Entonces, presupuesto de egresos 2022 en México, 7.8 billones de pesos, ¿no? De lo que veíamos en la presentación, ¿no? El equivalente de inventarios de Estados Unidos, ¿no? Es 1.5 billones, que aproximadamente a pesos mexicanos, y lo voy a hacer como si valiera 20, ¿no? Son 1.5 por 2, son aproximadamente 30 billones de pesos mexicanos, ¿no? Entonces, lo que se gasta en un año el gobierno mexicano, ¿no? En las diferentes instituciones públicas, policías, eh, la universidad y todo lo demás que se les ocurra, no llega ni cercano a los 30 billones de pesos mexicanos que tenían el inventario en Estados Unidos en el año de 2007. O sea, imagínense, esto era 2007, hoy seguramente es mucho más alto, ¿no? Si lo llevamos a porcentajes, 7.8 entre 30, 26%, ¿no? Entonces, imagínense, por eso es la relevancia de los inventarios. Simplemente las mercancías que tenían en inventario en Estados Unidos en 2007 es 4 veces más lo que se gasta el gobierno mexicano actualmente, o pretende gastarse actualmente en 2022, ¿no? Es muchísimo dinero lo que hay en inventarios. Y aquí en este caso, en Estados Unidos, ven cómo estaba distribuido. La mayor parte de esos inventarios son ventas al mayoreo. Por otro lado está lo que sea comercio y manufactura. La agricultura es una actividad primaria, materias primas, ¿no? Es lo que normalmente se aporta acá.
y pueden ver cómo hablamos del producto en proceso, materias primas y producto terminado, ¿no? Entonces, las materias primas es lo más barato, por así decirlo. Manufactura es una actividad secundaria y ya lo que va hacia comercio y actividades terciarias prácticamente se toman el resto del pastel o la mayor parte del pastel. Entonces hace sentido entre lo que yo les hablaba del estatus de fabricación de un producto, cómo va aumentando su valor. ¿Preguntas, comentarios, chicos? Por el momento no, profe. Ok, ¿hay alguien aquí dentro de la llamada que esté trabajando hoy en día y que vea algún tema de inventarios? Yo estoy trabajando, solo que no, o sea, no lo veo de forma tan directa. Estoy en el departamento de compras, en Volkswagen, Ujú. y pues a nosotros nos pasan ciertos datos, o sea, trabajamos con algunos datos, pero no somos los que lo manejamos directamente. Ok, bueno, pero en realidad sí impactan mucho. Por ejemplo, en las áreas de compras, no sé, si hablamos de un volante, el volante que se lo suministra alguna otra empresa tercera, vale $100, va a ser muy diferente que si vale $150, ¿no? Cuando lo llevas a los cientos de miles o millones de piezas que necesitan para volantes, la magnitud en inversión de inventarios va a ser muy grande, ¿no? La diferencia entre uno y otro. Entonces, por eso muchas de las organizaciones buscan costos bajos. Eso sí, no deben de perder de vista en las áreas de compras que no es el único objetivo el tema del costo de la materia prima, sino el nivel de servicio que te va a dar un proveedor. Pero, sí, normalmente el costo unitario que te va a dar un proveedor es un factor clave para definirlo. ¿Vale? Entonces hay un impacto importante de tu área hacia los inventarios de una empresa. Ahora, los costos que más comúnmente se reconocen en los inventarios, porque el hecho de que mantengan los inventarios nos implica costos, es uno, simplemente el costo de almacenar los productos, ¿no? Necesitamos los almacenes para poder almacenarlos, se paga una renta, un espacio, etcétera. Se requiere gente que lleve a cabo las actividades dentro de los almacenes. Tenemos también costos de deterioro y obsolescencia, ¿no? El riesgo de que, por ejemplo, un Walmart, ¿no? Que trabaja con muchos alimentos, una comercial mexicana, todo el área de frutas y verduras, en algún momento expira, ¿no? Y expira rápido. Si lo tienen en la tienda, no se puede refrigerar por mucho tiempo. Se tiene que estar reabasteciendo seguramente y cuidando que no se pidan demasiado producto o se mande demasiado producto hacia las tiendas porque se tiene un riesgo importante en la obsolescencia. Costos de oportunidad, es decir, contra una inversión alternativa. Para aquellos que ya llevaron ingeniería económica, les sonará un poquito este término. Si no, bueno, pues véanlo como hoy en día, y es una tasa de referencia, los CETES, ¿no? Es prestarle dinero al gobierno. El gobierno dice, te doy una tasa de interés de 5% si me prestas dinero, ¿no? Entonces, por cada 100 pesos que usted le prestan al gobierno, les va a devolver 5 pesos, sus 100 más sus 5 pesos, ¿no? Al final de cierto periodo. Si lo invirtiéramos, por ejemplo, estos 472.500 millones de dólares en una opción como esta, en vez de tener el inventario parado, ¿no? Porque posiblemente no todo el inventario lo vendamos, pues implicará pues, que habremos perdido la oportunidad de ganarle el 5% de interés a esa opción. Entonces, a eso se refieren costos de oportunidad. Dejamos algún beneficio que podríamos haber obtenido si no lo tuviéramos parado el dinero en inventario. Costos de realización de un pedido, ejemplo por cada transporte que se incurre, ¿no? Entonces, si traemos productos de China, ¿no? Y normalmente lo movemos por barco porque es lo más económico, porque nos permite altos volúmenes y bajar el costo unitario,
de traslado. Entonces, buscaremos seguramente por eficiencias operativas llenar el contenedor lo más posible, que le quepa lo más posible para que el costo fijo de nuestro envío marítimo, pensemos que nos cuesta, voy a decir un número al aire, la verdad es que no sé si sea cierto, $25,000 un envío marítimo de China a México para ciertas mercancías, contenedor completo. Pues si lo llevamos a 25,000 unidades, que fuera a llenar el camión completo, pues el costo unitario va a ser X, pero si nada más trasladamos 100 piezas, pues el costo unitario se nos va a elevar demasiado, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho los costos de realización de pedidos, son costos fijos que se prorratean normalmente en la cantidad de unidades de inventario, y bueno, ya lo mencionaremos en los modelos numéricos de inventarios que hablaremos en la clase. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Algún comentario? No, profe. Estamos bien, profe. Gracias. Sí. Vale, entonces, a ver, déjenme ver antes porque hay otro video. Ah, ya me lo quitaron. Bueno, traigo. En vez de usar herramientas de trabajo rígidas, puedes usar Monday.com para crear la solución perfecta para tu equipo. Es muy fácil de empezar porque hay plantillas para cualquier tipo de equipo. Sí, bueno, aquí nada más como contexto y por qué traigo este video es para que veamos un poco la complejidad que tenemos hoy en día en empresas de clase mundial y la importancia que tienen estos inventarios, ¿no? Tal vez las empresas que más cuidan sus inventarios y niveles de inventario son justo las empresas que le llaman de retail, es decir, las empresas que entregan a los clientes, ¿no? Ustedes las ubican como un Walmart, ¿no? O sea, el contacto es directo con ustedes, con la persona, ¿no? Que va y toma el producto, o incluso hoy en día, pues ya lo que buscamos es, seguramente Walmart lo tiene en sus almacenes y se le entrega directo al cliente si ustedes optan por no ir al súper y pedirlo en línea, ¿no? Entonces, empresas como estas, ustedes pueden ver que los artículos, pues la manera en que compiten es por el más bajo costo, ¿no? Tan es así que Walmart presume de tener los costos más bajos por artículo en beneficio de ustedes, ¿no? Entonces, o de todos nosotros consumidores. Por lo mismo, el hecho de que busques un costo bajo por artículo te puede implicar un margen bajo por cada pieza o artículo que vendas. Por lo tanto, buscan mucho cuidar sus inventarios, ¿no? Empresas más tecnológicas que sus productos no se obsoletan, ¿no? Ejemplo, equipos médicos. Llevan toda una investigación, o por ejemplo las mismas vacunas. No cualquiera desarrolla vacunas, ¿no? Equipos médicos, no cualquiera investiga toda la tecnología que requiere un equipo médico para poder encontrar una solución y finalmente identificar el cáncer o, no sé, curar el SIDA o lo que fuera, ¿no? O sea, no es algo que cualquiera puede competir, entonces ahí los márgenes son mucho más altos por cada artículo que se vende. En el caso del retail, consumo masivo, en general entrega directa a clientes,
la manera de distinguirse normalmente es por el costo más bajo. Entonces, esta persona que ahorita nos va a hablar en el video, justamente trabaja en Walmart y nos explica diferentes situaciones de la operación de este tipo de negocios. Vamos a enfocarlo después a la parte de inventarios. Y negocios, Carlos Enrique Serraro. De poder fundar un área que en Walmart no existía, que es el área de ingeniería industrial. Yo formo a todos, muchas gracias, doctor. Realmente es un honor estar el diario con ustedes. Yo formo parte de la empresa más grande. Sí, profe. ¿Se escucha bien? Muy bien, gracias. De retail en el mundo, que es Walmart, y bueno, hoy la represento, entonces quisiera platicarles un poco. Justamente algún día yo estuve ahí sentado como lo está en el día de ustedes. Yo soy ingeniero industrial y de sistemas. Tuve el honor de poder fundar un área que en Walmart no existía, que es el área de ingeniería industrial logística, donde justamente vemos todo lo que ustedes están haciendo ahorita en las aulas y están revisando con sus profesores, de una manera traducida a un diseño de un centro de distribución, una red de transportación. Tengo ya más de 13 años de experiencia en el ramo. Prácticamente he estado en todas las áreas que pueden tener una cadena de suministro, desde un patio de transporte, desde estando al control de una flota, estando al control de un centro de distribución, y también la parte de diseño de redes logísticas. Entonces, en estos 13 años, creo que ¿pueden levantar la mano quién está estudiando ingeniería industrial o quién es ingeniero industrial? Bueno, yo creo que es una decisión, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, ¿no? Yo creo que, bueno, les va a permitir en su camino poder recorrer bastantes áreas de cualquier conocimiento que tenemos. Adicionalmente, bueno, tengo una maestría en administración en EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey y bueno, vamos a pasar de lleno a lo que es la presentación. Walmart lo vemos como una empresa totalmente global. Es una empresa que tiene más de 250 millones de clientes por semana. Imagínense la cantidad de clientes que tenemos que atender en las tiendas de todo nuestro grupo. Tenemos ventas globales por más de 470 billones de dólares en el mundo. Tenemos una presencia en todos los países que están viendo aquí. Son 27 países en los que están. Sí, aquí digo, nada más para que vean un poquito el tamaño de la operación, ¿no? Ya mencionó 154 millones de clientes por semana. La población mexicana es de 120 millones, ¿no? O sea, es 2 Méxicos lo que atienden mundialmente, ¿no? Por semana. Algo más, fíjense, solamente en este caso son centros de distribución, no son tiendas, ¿no? Las tiendas que tiene, por ejemplo, Estados Unidos son 5,229 en ese año, seguramente ahora tienen más. México, 3,077. ¿No? O sea, el resto de los países sí son mucho más chicos. Entonces, observen solamente en Norteamérica el tamaño de operación que tiene Walmart, ¿no? E incluso comparado con países tan poblados como China, vean, solamente tenían en este momento 433 Walmart. Seguramente hay otras tiendas que compitan con Walmart, ¿no? Y que suplan la necesidad de las personas y de la población en China. Pero, o sea, México, Centroamérica, es el segundo mercado más importante de Estados Unidos, ¿no? Y eso, pues, da para aquel compañero que está en compras, da poder de compra, ¿no? O sea, obviamente, si en algún momento Estados Unidos tiene que decidir si se sale de algún país, lo último que va a pensar es en México y Centroamérica, porque valen seguramente ventas mucho más que mercados más pequeños, ¿no? Estamos ya, y son más de 11,000 tiendas que tenemos que surtir diariamente. Entonces, el hecho de poder satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes, que por cierto nosotros le decimos las clientas, y las clientas es porque realmente la clienta es la que toma la decisión de compra y la que hace que los demás compremos. Para nosotros la clienta es lo más importante. Tenemos presencia en Estados Unidos, México y Centroamérica, que es el segundo mercado más grande después de Estados Unidos.
Prácticamente tenemos en Sudamérica muchas unidades en Brasil, Chile, Argentina, en China, que es nuestro segundo mercado internacional más grande, Japón, India, Reino Unido y África. Entonces, como les comento, el tema de supply chain y logística es un tema que vive en nuestras venas como trabajadores de Walmart. Aunque no estemos en un área de logística, todos somos mercaderes en nuestra empresa. Todos estamos dedicados a poder llevar mercancía a nuestros clientes en tiempo y forma adecuada. En México, ¿qué es lo que sucede en México? Somos una empresa omnichannel. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con este relativamente nuevo concepto? ¿Omnichannel? ¿No? ¿Lo han escuchado por ahí? Pues lo van a escuchar cada vez más ahora con la incursión de Amazon, de Alibaba, de nuevos proveedores de mercancía. Omnichannel o ser una empresa omnicanal significa estar en todos lados a la hora que sea. Es decir, si ustedes ahorita a través de su smartphone piden un refrigerador que quieren que les llegue a su aula de clases, las empresas van a tener que ser capaces de adaptar todas sus redes logísticas y sus redes de compra para poder hacerlo en el momento adecuado, en el tiempo adecuado. Eso significa ser omnicanal. Y Walmart de México hacia allá va. Estamos actualmente ya con el negocio de e-commerce, donde a través de una plataforma electrónica muy robusta y poderosa podemos solicitar cualquier tipo de producto. Cada vez... Ahí lo voy a detener un poco y justo en esta parte viene el tema de los inventarios. Entonces, voy a tomar un momento la pantalla. Vamos a explicar justo esta parte. Ok, entonces, disculpen el escándalo en la calle. No es voluntario. Bueno, entonces, algo que nos dijo es que tienen cerca de 3,077 tiendas. Bueno, de hecho, sí eran 3,077 tiendas porque lo estoy viendo. Entonces, a nivel México, 3,077 tiendas. Y imagínense que pusieran un punto en el mapa, ¿no? Serían un montón. Tendríamos diferentes puntos rojos de cada tienda, ¿no? Y ustedes pueden ir a fin de semana al súper y ven que está reabasteciéndose ese súper, ¿no? Que recibe, o muy posiblemente no lo hayan visto porque normalmente el resurtido lo hacen en horas no operativas, ¿no? Pero tienen de alguna manera una forma de resurtirse. No sé si todavía sigan haciéndolo, pero antes, cuando había la posibilidad de clases presenciales, se organizaban incluso visitas a los centros de distribución de Walmart. Bueno, a uno de ellos estaba aquí justo en el centro de la ciudad, bueno, no en el centro de la ciudad, pero en el centro del país, cerca de Tepozotlán. Por ahí tenían un centro de distribución, ¿no? Pensemos que puede estar acá. Hoy en día me parece que por ahí ya abrieron otro, ¿no? Porque pues incluso con esto de la omnicanalidad que hablaba esta persona, de hacer llegarte los bienes al punto en el que necesites y adaptes las redes logísticas para poder entregar donde lo requiere o donde lo pide el cliente, pues seguramente se han abierto más centros de distribución, ¿no? Esos centros de distribución lo que aseguran es que a cada punto verde le llegue, de los que está a cargo, el producto a los puntitos rojos, ¿no? Entonces, no solamente la tienda a la que ustedes van cada fin de semana, y seguramente han visto que de repente se mueven unas puertecillas por ahí, tienen un almacén al interior de la tienda y van resurtiendo anaqueles, ¿no? Estos centros de distribución pues tienen todavía más productos que hacen el resurtido, y en la medida en que tenemos más centros de distribución, pues tenemos un mejor nivel de servicio, o esa es la expectativa. Una fábrica
o mejor dicho, una empresa tiene almacenes, principalmente con la idea de poder estar más cerca de sus mercados y poder garantizar coberturas en tiempos adecuados y tolerables por los clientes, ¿no? Que les den una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas, pero casi es un hecho, 99% de las veces, tener más centros de distribución, más almacenes, les va a implicar tener más inventarios, ¿no? Y esto es porque si este centro de distribución va a asegurarse de todo el surtido del centro del país y luego puede estar en Querétaro, el surtido del Bajío y en Guadalajara, toda la parte oeste, ¿no? En vez de tener aquí todas los materiales y estar enviando a los diferentes puntos rojos, que le tomaría mucho tiempo llevarlo de acá hasta Baja California, por ejemplo, vas a tener centros de distribución acá. Eso te implica que vas a tener el mismo producto que tienes acá, lo tienes acá, en diferentes cantidades, pero al final de cuentas vas a tener más producto. ¿Para qué? Para surtir rápidamente a los clientes de esta zona, ¿no? Y el hecho de que tengas más inventarios, pues va a implicar un mayor capital invertido, ¿no? Entonces, tan solo imagínense de 3.077 tiendas, la cantidad de inventario que ha de tener el Walmart, el Sam's, Superama, todos estos que son de grupo Walmart, dentro de la tienda y después dentro del centro de distribución que surte a las tienditas, ¿no? Tienditas entre comillas, unas son unas tiendas, ¿no? Entonces, por eso es que importa mucho el manejo de los inventarios, saber hacer una red logística, saber dónde poner un almacén y qué tipo de bienes va a almacenar la empresa. ¿Comentarios hasta aquí? Todo bien, profe. Muy bien. Bueno, entonces, démosle un par de minutos más. Van a escuchar más este tema, cada vez en sus casos de estudio, en sus clases, a donde vayan a trabajar, van a escuchar que las empresas van a tratarse de adaptar al comercio electrónico. Entonces, el cliente cada vez está más insatisfecho y cada vez está dejando de ir más a las tiendas de autoservicio. Va a llegar el momento que todo lo pidan a través de un smartphone. Y paréntesis, eso fue antes de la pandemia. Ahora seguramente ya ni siquiera tendré que mencionarlo. Es para lo que nos tenemos que preparar en un futuro. Tenemos más de 232,000 empleados, 24 centros de distribución a lo largo de la República. En México son 3,000 tiendas y bueno, nos ayudan más de 28,140 proveedores en todo el país a poder llevar la mercancía a nuestras tiendas en un tiempo adecuado. Algo muy importante que tal vez no conocemos o tal vez estamos un poco no tan familiarizados es que nuestra empresa Walmart en México tiene marcas propias, ¿no? Y todas esas marcas propias que están ahí son las que nosotros manejamos. Entonces, cada una de estas marcas ofrece un valor diferenciado, generalmente menos costoso que el producto líder, y es de la misma calidad. Estas marcas generalmente nos las producen los mismos proveedores, pero a un mejor costo. Tenemos un objetivo, el cual es duplicar nuestras ventas en 10 años. Estos objetivos son públicos, lo pueden encontrar en el reporte anual financiero que está público en la red, porque al ser una empresa pública tenemos que publicar todos nuestros datos. Pensamos crecer nuestras utilidades más que las ventas. ¿Qué significa crecer una utilidad más que la venta? Significa que mientras vamos vendiendo más, nuestro gasto se debe de apalancar cada vez más. Es decir, si crecemos un 5%, no quiere decir que debamos de gastar un 5%, al contrario. Porque si queremos crecer en utilidades, nosotros tenemos que aprovechar ese apalancamiento y ese nivel global que tenemos para poder reducir costos. Pensamos tener un crecimiento del 3% en ventas, un 3% en nuevas tiendas que vamos a abrir, un 1% en e-commerce, que un 1% realmente se ve fácil, pero cada vez queremos que la gente pida más a través de su... Lo voy a detener un momento, pero bueno, esto último que menciona de crecimiento en más tiendas seguramente se tradujo también en centros de distribución para poder llevar a cabo
las entregas, ¿no? Y normalmente los centros de distribución son grandes almacenes que van a estar haciendo incluso separación de las mercancías para que, por ejemplo, ustedes han ido a un Superama y saben que esas tiendas suelen ser más chicas que el Walmart, ¿no? No les pueden mandar tal vez el palet completo de, ¿qué será? De lentejas, porque no van a vender todas esas lentejas en mucho tiempo, ¿no? Sino que en realidad, y aparte les va a ocupar mucho espacio y no tienen ese espacio. Entonces, los centros de distribución, entre otras cosas, aparte de servir como almacenes, ayudan en operaciones donde fragmentan tal vez ese primer palet de lentejas y en un solo palet, ¿no? O tarima, ¿no? Por si no ubican la palabra, una tarima, meterán una mezcla de productos entre las lentejas, más los frijoles, más el pan, más diferentes productos, ¿no? Y entonces eso que le garantiza a las tienditas del Superama, las que surte el centro de distribución, que van a tener un mix variado de productos que los clientes al llegar pues estarán pidiendo, y porque ustedes no solamente van a un Superama y compran lentejas, sino que también van a comprar sus refrescos, sus papas, la carne, los huevos, etcétera, ¿no? Entonces, los centros de distribución tienen otras funciones aparte de almacenar, pero bueno, enfocándolo a esta clase, pues tiene una buena cantidad de inversión de capital en las mercancías, ¿no? Bueno, entonces con esto se nota la importancia de los inventarios para una organización. Sí, profe. Gracias por contestar. Entonces, vamos a seguir y ahora les quiero dar otro tipo de ejemplos, ¿no? Y por ejemplo, ahí el compañero que está en Volkswagen nos puede traer posiblemente hasta casos para mencionarlos, ¿no? Eh, Algo importante y que nos indica la eficiencia en las operaciones dentro de una organización es la proporción de inventario que se tiene con respecto a las ventas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les tengo el caso de una industria médica. Sí, obviamente dependerá de la marca y demás, pero podemos hablar de cierta industria médica que la venta puede representar 20 millones de dólares al año y maneja de manera mensual inventarios de 11 millones, ¿no? Entonces, si lo viéramos en proporción, estamos hablando casi de un 50%, ¿no? O sea, tenemos en inventario, en este caso, cada mes 11 millones de dólares para dar una venta anual de 20 millones de dólares. Es decir, vamos a rotar los inventarios, y este es un indicador de eficiencia, la rotación de inventarios 2 veces al año, ¿no? La rotación, diríamos, 20 entre 11, o sea, el inverso de esto, 2 vueltas al año prácticamente, ¿no? Entonces, imagínense tener 6 meses de inventario prácticamente dentro de sus almacenes, es demasiado dinero. Obviamente, pues depende de las condiciones de cada organización, porque tal vez si no tienes el inventario, es un tema de vida o muerte, como una industria médica, ¿no? O si no tienes el inventario, el competidor toma tu mercado, ¿no? Entonces ahí a veces se justifica tener mayores niveles de inventario, ¿no? Pero, por ejemplo, un automotriz que vive con el famoso just in time, seguramente buscan bajar estos inventarios. De hecho, y esta va a ser como una actividad que les voy a dejar, hay una lectura en Moodle que habla sobre indicadores de eficiencia. Entonces, ahí no lo voy a dejar de tarea porque no está el grupo completo, pero el viernes, por favor, recuérdenme, les va a dar mucha idea de la importancia de estos indicadores de eficiencia, sobre todo los de inventarios para las operaciones. Y bueno, entonces, una empresa de consumo, por ejemplo, Coca-Cola, seguramente, y ustedes lo ven en las tiendas, ¿con qué frecuencia estarán seguramente reabasteciendo Coca-Cola? Seguro que cada 15 días o cada semana, ¿no? Entonces, ahí la proporción de inventarios a un cierre de mes con respecto a su venta, seguramente es
da una mayor rotación. Tal vez roten inventarios 24 veces al año. Entonces, lo que están produciendo es una rotación cada 15 días, ¿no? Y una industria automotriz con el just in time, pues, digo, se habla mucho del just in time que partió de las automotrices, pero tampoco pueden estar tan abajo en inventarios, porque ustedes ya lo vieron el año pasado con la falta de chips, ¿no? Y justamente el vivir con el just in time les trajo repercusiones a las automotrices. Si alguien escuchó o leía por ahí las noticias, se hablaba de una planta en Ford, por ejemplo, en el norte del país, que tuvo que mandar a la gente casi que de vacaciones, ¿sí? Bueno, no podían producir porque no tenían chips, ¿no? Y piensen lo que en una organización global, tal vez tenían fábricas en Estados Unidos, de Ford, en México, en Europa, mismo China, qué sé yo. Entonces, en algún momento tendrían que haber decidido, incluso de los pocos chips que tenían, tal vez tuvieron que moverlo a la planta que les generaba la mayor rentabilidad o que producía el auto más demandado de la marca, ¿no? Para poder garantizar que al menos tuvieran el suministro de esos autos. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Yo tenía una duda. ¿Este porcentaje, esta proporción de la venta de las empresas siempre es anual? ¿Siempre? O sea, ¿siempre se mide de forma anual? ¿O hay Eh, ciertos casos en los que conviene medirlo más de forma mensual, tal vez? en realidad, es un estándar que es anual, pero pues tú lo puedes llevar al lapso de tiempo que tú quieras, ¿no? Pero en estándar y en finanzas, si lo ves, rotación de inventarios, es una métrica que seguramente pudieron haber visto en contabilidad, y aquí es donde sus clases de contabilidad se relacionan con la ingeniería industrial y las operaciones. Eh, Aquí lo tendremos, creo que en esto, vamos a ver. El trabajo, vamos a buscarle en imágenes porque toda la fórmula aquí en imágenes. Esta es la fórmula, ¿no? Bueno, se llama costo de ventas, en realidad es costo de ventas anuales entre el cierre de inventarios, ¿no? Denme un momento, les voy a mostrar. Pizarrón está aquí. ¿Vale? Entonces, dentro de los indicadores de eficiencia de inventarios, y si bien cada organización puede diseñar incluso otros indicadores, uno de los más comunes es la rotación de inventarios. ¿Sí? Y que normalmente, aquí como lo vemos, es el costo de ventas. Lo voy a poner en inglés, cost of goods sold, ¿no? Costo de bienes vendidos entre inventario. Al cierre de mes. Entonces, normalmente el costo se toma anual porque lo puedes llevar a un promedio anual, ¿no? Que si lo midieras solamente en lo que vendiste en ese mes, ¿no? Entonces, si digamos, tienes 100 latas de cola vendidas, ¿no? Y el costo, o sea, es importante que lo entiendan, es el costo, no el precio de venta, ¿no? El costo unitario, que fuera $2, ¿sí?
Ay, obviamente esto está muy exagerado, pero vendiste 100 latas en un año. A $2 el costo unitario de esa lata, pues son $200. ¿Ok? Y luego el inventario al cierre, ¿no? Son pues, los mismos 100 pensemos que tenías, perdón, los mismos $2. Lo voy a dejar expresado mejor. ¿Ok? 100 latas por $2 por lata de costo. Sí, esto es la venta de todo un año, fueron 100 latas. Y tienes en inventario el cierre 20 latas. Y nuevamente, pues es el costo de tu inventario. Tu inventario vale lo que te costó adquirirlo, que son los mismos $2 por lata. Esto al final se nos va y entonces te indica que son 100 sobre 20. Y esto te da justamente la rotación de inventarios. Quiere decir que a lo largo de un año, la operación de este vendedor de refrescos de lata tuvo 5 rotaciones en un año. Casi que cada 2 meses y cachito estaban rotando los inventarios. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, sí, profesor. Gracias. Si usaras la venta de un solo mes, puede estar como muy variable, ¿no? Por eso se prefiere llevar a todo un año y todo eso dividirlo entre los niveles de inventario. Y de hecho es la manera en que normalmente lo reportan las empresas. Ahora, hay empresas que deciden tomar el promedio de sus cierres de inventario, también lo pueden hacer, porque a veces mucho lo que hacen algunas empresas es se van y miden con el cierre del año y ese cierre de año lo que hacen es dejan de comprar materias primas y demás, o bajan muchísimo sus inventarios para aparentar una mayor rotación de inventarios, pero no se dan cuenta que a lo largo del año en realidad pudieron haber tenido inventarios altísimos y que fue hasta el final que dieron un número mucho más bajo, ¿no? Entonces, eso dependerá ya de cada empresa, como decían, medirlo de manera interna, pero sí es un estándar que se mida como costo de bienes vendidos entre el inventario. Ok, entonces, bueno, seguimos con esto. Ahora, bueno, ¿qué motivos tendrían ustedes para, ya por lo que hablamos, para tener inventarios? ¿Por qué se les ocurre? En caso de que haya un aumento de la demanda, para poder cumplir con esa demanda. Ok, para periodos de incremento en la demanda. Sí, sí, sí. Para anticiparte a esos periodos de alta demanda, tal vez. Ok, esa es una. Isaac, ¿por qué motivos tendrías inventarios? No sé, se me viene a la mente, por ejemplo, por si llegase a haber, no sé, un paro de actividades. Un paro de actividades, ok, por ejemplo, para prevenir una huelga, Ujú. ok. Este, Cuando haya que darle mantenimiento a ciertas máquinas. también se construyen inventarios, pues, por algún mantenimiento y que sean periodos prolongados, sobre todo. Normalmente, y por eso se buscan paros programados en las líneas, ¿no? O mantenimientos programados, o para que pues
no sea necesario construir tantos inventarios, ¿no? Lo malo sería que se tronara una máquina, que se inundara la fábrica, ¿no? Y en esos casos, pues, si no tenías inventarios, seguramente desabastecerán a un mercado. Pero sí. Diana, Y perdón, ¿una empresa podría llegar a quebrar por un mal manejo de inventarios? totalmente. Creo que es dentro de sus materias optativas, pero había una materia que se llamaba análisis financiero. No sé ahorita quién le esté dando, pero justo el maestro que a mí me lo dio se llama Manfred Rucker, yo creo que él ya no está, pero era muy bueno en esto y habló muchas veces del concepto de capital de trabajo. Seguramente en contabilidad vieron algo, uno no lo percibe hasta que ejerce la profesión o hasta que te lo indican en otras materias, pero el capital del trabajo es justo el capital o el dinero que requiere una organización para mantener sus operaciones, ¿no? Entonces piénsenlo como que, eh, no sé, aquí esta empresa, hablamos de 11 millones de dólares de inventario, pero imagínense que mantener las oficinas abiertas, la fábrica operando, las personas que trabajan, pues tienen un salario, ¿no? Entonces, para mantener todas esas operaciones que tiene que llevar a cabo esta empresa, imagínense que valieran también 11 millones de dólares, ¿no? Quiere decir que para que pudiera operar, necesita al menos pues, los 11 millones de inventario más 11 millones para poder llevar a cabo sus operaciones del día a día. Si en algún momento tienes demasiado inventario y no le puedes pagar a tus proveedores, pues te van a dejar de abastecer. Si te desabastecen, tú no puedes producir. Si no produces, no hay venta y entonces te van a la quiebra, ¿no? Pero sí, por eso es muy importante la correcta administración de los inventarios. Por eso incluso APIX tiene certificaciones específicas a la planeación de producción y control de inventarios y muchos de los puestos que pueden ver laborales en las áreas de planeación van enfocadas a saber llevar a cabo una correcta administración de inventarios. Ok, bueno, entonces ya hablamos de algunas razones. Diana, ¿alguna otra cosa? Imagínate que estás dentro de una fábrica, eres la directora de la fábrica y por qué motivos quisieras prever alguna situación y construirían inventarios en tu fábrica. Las palabras no las escucho, corto un poquito. Ok, ¿por qué razón una fábrica tendría inventarios? Pues, de acuerdo a su giro que tenga, tendría que tener un inventario, ya sea por las solicitudes que se vayan haciendo. Por ejemplo, si es una fábrica de muebles, tendría que tener un inventario para cubrir la demanda de sus clientes y no quedarse sin producción. Ok, y más o menos va vinculado con lo que dijo ya uno de tus compañeros. A ver, de materias que ya hayan llevado, es que todavía no ven algunas cosas, pero por ejemplo, ¿qué pasa si te falla una materia prima, como en el caso de Corona, que veíamos el video? ¿No? Imagínate que falla la materia prima que se tiene que rechazar y no tiene inventarios. ¿Qué hubiera pasado con Corona? Pues ya no puede producir y por lo tanto ya en sus ingresos. De entrada paran la fábrica, ¿no? Y sí, Sí, en aparte, toda la fábrica y en su producción ahí está, y en ¿no? sus ventas y en sus clientes. Exacto. Entonces, otra razón para tener inventarios, potenciales riesgos de calidad, ¿no? Eh, gracias, gracias Diana. Brian, ¿qué otra razón se te ocurre?
¿Qué viviste en la para, pandemia? para conocer los niveles de producción o identificar pérdidas en la misma. No me queda muy claro, es muy general tu comentario. A ver, sitúate, ¿qué has vivido en la pandemia y por qué razón crees que una empresa tendría inventarios? ¿Dónde has oído desabastos? Pues lo vivía como que antes trabajaba en una alberca, entonces a veces no se llegaba a, como a incluir lo que era el gasto completo del, del alcalino, y esto hacía que pues en algunas clases se pospusieran y por la falta porque no era óptima para las personas. Ok, entonces era con intención de garantizar un servicio y darle mantenimiento, ¿no? A las albercas. Sí, Ujú. Ok, bueno, esa es una muy particular de la alberca, pero sí, efectivamente es nuevamente garantizar una demanda. Hay una demanda de clases, entonces tienes que asegurarte que las condiciones estén dadas para que la puedan impartir, ¿no? Ok, bueno, pues les ayudo y de acuerdo a PIX, tendríamos algunas de las razones de la variabilidad de la demanda. Para esto construimos stocks de seguridad, ¿no? Ejemplo, eh, periodos de vacaciones donde sabemos que tal vez, no sé, se puede llegar a sobredemandar el protector solar. Bueno, entonces en estos casos necesitamos, para la variabilidad de la demanda, tener stocks de seguridad, ¿no? Búsqueda de mejoras en precios, esto no la dijeron, pero y esto para quienes en compras es básico. O sea, si compras, eh, por ejemplo, ahorita lo que está pasando con el petróleo, ¿no? Está incrementando el costo del petróleo por cada litro, por cada barril. Si hubiéramos sabido o de hecho todavía sabemos de que se puede seguir incrementando, pues tal vez lo mejor sería comprar ahorita un buen volumen de petróleo. Lo ideal hubiera sido comprarlo hace una semana atrás, ¿no? Pero ya no lo hicieron, comprarlo ahorita. Por ejemplo, una fábrica de plásticos que requiere seguramente algún derivado de petróleo, ¿no? Y si tiene que transformarlo en pellets, que son las bolitas de plástico que después se transforman en todos los productos plásticos que ustedes quieran, pues va a buscar de alguna manera anticipar sus compras de esa materia prima que con el tiempo va a aumentar, ¿no? Entonces es un inventario de contención, a eso se refiere el hedge inventory, y ese inventario lo que está buscando es garantizarse un precio que no le vaya a implicar, que no le vaya a implicar aumentar sus precios del producto terminado, ¿no? Si en algún momento el costo del petróleo es tan alto que ya no es rentable mi producto terminado, o sea, por cada pieza que yo venda le voy a estar perdiendo, lo que van a tener que hacer las organizaciones es aumentar sus precios, ¿no? Y eso obviamente pues no nos gusta como consumidores. Otro, y lo mencionamos con Diana, temas de errores de calidad. Esto tiene que ser algo temporal, ¿no? O sea, no podemos vivir aceptando proveedores que todo el tiempo tienen problemas de calidad y por eso les compramos un poquito más por si falla, pues tener el respaldo de otra pieza o más producto, ¿no? Se llaman buffer stock y en realidad pueden ser, bueno, uno de los motivos sería por errores de calidad y tiene que ser temporal. Otra razón, incertidumbre en las entregas de un proveedor, ¿no? Ya lo hablamos, por ejemplo, en el caso de los chips, ¿no? Las automotrices lo que tuvieron es, la prioridad se la dieron los fabricantes de chips a productos tecnológicos como las iPads, como los teléfonos, porque eran los mayores consumidores de chips para todos estos artículos.
cuando dejó de haber suficiente suministro, lo que empezaron a hacer es darle prioridad a clientes prioritarios para ellos. ¿Quiénes eran? Las tecnológicas. ¿Quiénes quedaron al final? Las automotrices. ¿Por qué? Porque todos compraban los chips de menor rentabilidad. Piensen que no compran tantos iPads como compran, no compran tantos autos como compran iPads, o tantos autos como se compran celulares hoy en día, ¿no? Entonces, pues todo el mercado estaba enfocado hacia los electrónicos. En este caso, si hubieran sabido que iba a haber algún riesgo, las automotrices lo que pueden haber hecho es construir inventario de manera anticipada, ¿no? Suavización de las producciones, ¿no? Entonces, para evitar picos de demanda que no puedan abastecerse con base en la capacidad instalada, ¿no? Entonces, un fabricante de árboles de Navidad no va a buscar tener líneas de producción paradas durante todo el año y una inversión en cada equipo que tiene para fabricar los arbolitos de Navidad sintéticos, que, que si fuera fabricándolos a lo largo del año, se garantiza que necesite menos equipos, menos máquinas para poder fabricarlos, y se asegura de que fabrique a lo largo del año ciertas cantidades de manera estable. Entonces eso le evitará picos en la producción y que por lo tanto le impliquen más gastos, ¿no? Imagínense si planeáramos solamente abastecer arbolitos de Navidad para diciembre y fabricáramos todo en noviembre, un mes antes, tendrían que contratar a muchísima gente que después tendrían que despedirla porque no habría razones para seguir fabricando hasta el siguiente año. Todo eso cuesta. Tendrían que tener equipos, montones de equipos o maquinaria comparado con alguien que va administrando la producción a lo largo del año, etc. ¿No? Y finalmente, riesgos de incrementos en precios. Bueno, ya lo vimos de alguna manera por el inventario de contención, como pudo haber sido el tema del petróleo. Otro, incluso que no está aquí, temas regulatorios, ¿no? Cuando, digamos, un gobierno mete una nueva legislación y va a implicarle a un país un problema o dificultades en la importación, que tenga que generar nuevos documentos regulatorios para poder importar el producto al país, seguramente una organización tendrá que construir un inventario antes de que se le cierre la frontera, porque el documento pierde vigencia y en lo que tramite el nuevo tal vez no tenga posibilidad de importar durante 3 meses, 6 meses, un año, ¿no? Y si no quieres perder la participación de mercado que tienes, pues tendrás que anticiparte este tipo de eventos. ¿Vale? ¿Queda claro entonces estos motivos? ¿A alguien se le ocurre otro? Bueno, ahorita a mí se me ocurrió y también porque lo estoy viendo un poco, por ejemplo, la situación bélica que ahorita está en Ucrania, no sé si entraría en esto de incertidumbre en las entregas de un proveedor, porque cambia completamente las rutas de transporte, ¿no? Las retrasa. Al retrasar exactamente tus entregas, viene en punto 4, stock buffer, que te suavice esos atrasos que pudieras tener, pero correcto. Entonces, tanto es malo tener demasiado, como también es malo no tener suficiente. Entonces, en esta clase vamos a ver diferentes modelos que justo nos ayudan a identificar qué tanto es suficiente y qué tanto empieza a ser mucho o poco. ¿Vale? Y bueno, a ver, aquí faltan 15 minutos. Yo creo que aquí terminamos, chicos. La siguiente clase, vamos, aparte de hablar de la parte de estadística, retomamos ya esta parte que tiene que ver con fallas en la administración de los inventarios. ¿Vale? Está bien, profe. Ok, chicos. ¿Alguien de los que vino hoy a clase tienen dudas o algún comentario sobre lo que analizaron? No les voy a dar la respuesta, pero sí sobre algún concepto que no tengan claro.
¿no? Sobre los datos que se les compartieron. ¿Todo claro? Eh, tenemos una duda en el de Brasil, que era creo que lo que le lo que le había comentado ayer, que había datos que la orden representaba, bueno, más bien la demanda era 0 y el pronóstico era, no sé, 28,000 o algo por el estilo, ¿no? Ujú. Entonces, en ese caso, bueno, o sea, si quisiéramos hacer como un pronóstico, un promedio del pronóstico, esos datos tendríamos que quitarlos del promedio, porque serían como un sesgo muy grande. ¿No? Porque haga de cuenta, si los tomaba en cuenta yo, Ujú. el promedio de, no sé, del error porcentual, me salía pues, algo muy loco, como, no sé, 500,000%, algo por el estilo, ¿no? Ajá. Era muy, muy grande. Y ya si lo quitaba, ese dato, me daba, no sé, quizás 35%, 13%, por así decirlo, con los otros datos. Ok, a ver, nada más déjame ver, porque ¿qué se les preguntaba? Partamos de ahí. Mm, esa como tal no es tanto la pregunta de, una pregunta que viene en las 5 que nos hizo, más bien fue una que nos surgió, o sea, porque nos dijo que más bien sería enfocarnos a algo más específico, ¿no? En los PCA, FCAs, PCAs. Pero esa fue una duda que nos surgió, o sea, si al momento de hacer como justo los promedios de los pronósticos o querer realizar esos promedios, y esos datos, esas diferencias tan grandes, crearían un sesgo como en nuestro pronóstico o algo por el estilo. Ok, digo, estás viendo al detalle y eso te puede dar una idea para argumentar las respuestas. Sin embargo, no te haría, y es parte de la formación que busco de toma de decisiones. Si te enfocas a un código dentro de los, no sé, 60, 70 que les pasé, ¿no? Y diferentes datos de, creo que son como 15 meses, observa cómo un mes te está distrayendo tal vez de lo importante, ¿no? Entonces, una decisión no la enfoquen en la excepción, sino enfóquenla normalmente en lo que te va a dar la mayor parte de tu resultado. En este caso, pónganse en la situación de un gerente de planeación de demanda. Se les pide que mejoren el pronóstico. ¿En qué se enfocarían? ¿Es un tema de un país, de una región específica, de un producto específico? ¿Qué es lo que tiene más desviaciones tal vez? Y a partir de ahí entonces, pues que vengan las opciones de mejora, ¿no? Entonces, es bueno que, y es parte de lo que les enseñamos en clase, cómo hacer el método, cómo hacer el pronóstico, cómo evaluar promedios móviles y demás, ¿no? Pero ya una vez que sabes eso, es qué solución aplicarías para ciertos tipos de productos, artículos, etcétera, ¿no? Pero vete sobre lo que te va a dar, tal vez, y esto lo vamos a ver más adelante, se los anticipo y búsquenlo si quieren en internet. El principio de Pareto nos dice que una pequeña cantidad de variables te van a arrojar la mayor parte de tu resultado. Entonces, a veces no es necesario enfocarse en muchísimos productos en este caso, para llegar al resultado de manera sencilla, ¿no? Sí, o enfocarte en ciertos poquitos que te maximicen tu resultado, ¿no? Entonces, enfóquenlo con estos análisis y van a ver cómo pues, se facilita, ¿no? Ya después que el detalle de cada artículo, bueno, habrá posibilidad que valga, bueno, que tengan que meterse en detalle con ciertos artículos, pero les puedo apostar que no va a ser la mayoría y que son casos muy puntuales, ¿no? Entonces, conclusión, enfóquense a responder las preguntas que están acá. Si necesitan mover los datos un poco para que ustedes lo vean, lo muestren en gráficas y lo traigan a la presentación, está excelente, ¿no? Pero si vamos a revisar presentación
una lista de 60 códigos y ver el comportamiento de cada código. La verdad es que no espero que hagan eso. Eso ustedes lo pueden haber analizado, pero en el fondo, en la presentación, ya iríamos sobre lo que tenemos que atacar, ¿no? Sobre lo que nos va a dar el resultado y no sobre revisar 60 líneas distintas. Ok, sí, profe. ¿Vale? Listo. ¿Alguien más? ¿Pregunta sobre los datos? ¿Algún encabezado que no quedara claro? ¿Algún dato? Bueno, mi equipo tenía una duda acerca de algunos FCAs de algunas familias que daban negativos y tenemos la duda si esto era posible. Y si sí es posible, ¿por qué? Si, o sea, teóricamente, matemáticamente, creo que no podría dar, a menos que el dato real de la producción sea negativo. Entonces ahí nos preguntamos si eso tenía que ver con una onda de inventarios, o sea, que en vez de producir, pues se agarra de inventarios, o sea, no se produce nada, sino Okay. pues nada más se recaba algo así. Y para hacer correcciones que voy a en la escuela y hay que mencionarlo, no estamos hablando de inventarios, estamos hablando de demanda. Entonces, inventario hablamos ya en esta clase. Antes de esta clase, todo lo que habíamos visto era demanda, ¿no? Entonces, forecast accuracy, dijimos que esta es la fórmula, ¿no? Así lo mide esta empresa, y bueno, en general cualquier empresa que usa esta métrica es 1 menos el error absoluto entre la demanda real observada. Entonces, ¿qué puede estar pasando en el caso que me estás diciendo que caiga esto negativo? ¿Qué tendría que pasar? Tendría que ser que el error absoluto es mucho más grande que la demanda, ¿no? Para que dé un valor más grande que 1. Tal cual. Por eso salía negativo, ¿no? La demanda real observada fue mucho más baja que tu diferencia entre demanda y pronóstico error absoluto, ¿no? Entonces, quiere decir normalmente que tienes, para este caso, reales con baja demanda comparado contra tu pronóstico. Y en este caso, pues un número negativo quiere decir que estuviste muy abajo en la demanda real contra el pronóstico. O sea que sí es posible. Ok, vale, gracias. De nada. Si quieres, cópiate la fórmula. Sí, sí, es lo que estoy diciendo. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces si no hay más dudas, chicos, échenle ganas. La verdad es que es un muy buen ejercicio y es para complementar lo que teóricamente ya vimos en la clase y deben de haber aprendido. ¿Vale? Véanlo hasta como un previo para su examen. Con esto terminamos y bueno, pauso la grabación, que descansen y nos vemos el viernes. Buenas noches. Hasta el viernes, profesor. Que descanse. Buenas noches. Descansen.